Hola, bienvenidos a Silicon, bienvenidos a esta sesión especial, este webinar, en el que vamos a hablar de la mega transformación que están sufriendo las compañías de utilities basadas en los datos. Y es que sabemos que los retos para las organizaciones que están en este camino hacia lo que denominamos data-driven o impulsadas por los datos son muchos. Desde el cómo recolectar los datos, cómo almacenarlos correctamente, cómo mantenerlos seguros, cómo hacer que la interoperabilidad entre todas las fuentes de datos sea la correcta y cómo, en definitiva, sacar valor de estos datos. Pues bien, en las empresas de utilities, que como sabéis son estas grandes empresas, compañías de suministro, compañías energéticas, compañías de gas, de agua, de luz, incluso de telecomunicaciones, pues los retos son aún mayores. Estas empresas suman un tamaño normalmente muy grande, con muchos empleados, con sedes quizá en distintos países y a veces con una organización que tiene una tradición muy fuerte. Pues bien, hoy en esta sesión, junto con David Ruiz, que es especialista de soluciones MDM para el sur de Europa de la compañía informática, vamos a ver cómo su plataforma MDM está especialmente pensada para ofrecer una solución a este tipo de empresas de utilities para que puedan sacar el máximo partido de sus datos con agilidad y hacer eficientes sus procesos, su cadena de suministro, algo muy importante, y cumplir las regulaciones, mejorando además la relación con los clientes. Pues bien, vamos a dar la bienvenida ya a David Ruiz, MDM Sales Specialist para el sur de Europa de informática. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, yo he hecho una descripción un poco somera de cuál es la problemática que tienen muchas organizaciones en estas transformaciones que estamos viendo hacia el dato, ¿no? Hacia la datificación, la inteligencia artificial, la digitalización de procesos, hacen que las empresas puedan sacar valor de estos datos y que además hacerlas más eficientes. ¿Cómo ves tú la problemática que tienen las organizaciones a día de hoy para sacar este valor de los datos? Porque hay muchos retos, ¿no? El que tiene que ver con recabar los datos, que los datos sean fiables o incluso la propia cultura de la organización. ¿Cuáles son los retos más importantes que ves últimamente? Yo diría que hay que distinguir dos tipos de retos. Unos que son más de carácter técnico y otros que son más inherentes a las compañías. Sí. El primero, a nivel técnico, diría que son obviamente cosas que tú has comentado y que se pueden inserir muy fácilmente, como son datos dispersos, silos, interoperabilidad, complejidad organizativa de las organizaciones, como tú has comentado, son especialmente grandes estas compañías, pero yo creo que los mayores retos no son ni siquiera esos. Yo creo que los dos mayores retos, el primero es cultural. Y cuando digo cultural es que somos personas y las personas lo que buscamos sin saberlo, sin quererlo, es la varita mágica sin esfuerzo y al coste mínimo. Y pongo un ejemplo. Hablemos de inteligencia artificial. Para muchas personas esto todavía suena a varita mágica y sin pensarlo dices, oye, ¿esto lo va a resolver? Pues lo quiero ya, lo quiero absolutamente ya. Y en ese sentido, por ejemplo, me gustaría enseñarte esta primera transparencia. Uh-huh. Esto es un estudio de Capgemini de 2024 y se puede ver que el 80% de las compañías entrevistadas tienen intención de aumentar sus presupuestos para iniciativas de inteligencia artificial. Eso es un volumen altísimo. Lo más interesante del tema de la inteligencia artificial es lo que te decía la varita mágica. En este mundo yo todavía no he encontrado a nadie que se haya encontrado una varita mágica y esto tiene un precio y el precio es la segunda columna. La segunda columna es que hace falta hacer un trabajo de preparación de la información previa a que tú puedas hacer un proyecto de inteligencia artificial y solamente el 54% de los encuestados identificaron que esto era algo que lo tenían en el radar, que eran conscientes de que tenían que hacer algo al respecto. Y lo más interesante de todo, yo creo que es la tercera columna, y es que cualquier integrador serio que trabaje en un proyecto de inteligencia artificial sigue un poco la regla del 80-20, y esto es que el 80% del tiempo es preparación de datos, es modelado de datos, es organizar los datos, y solamente el 20% es el análisis y lo que es el modelado final, que es la parte donde participa la inteligencia artificial. Entonces, podemos ver que el tema de la varita mágica es algo que se tiene muy en cuenta. Y sin embargo, aquellas compañías que han decidido apostar por ser lo que llamamos compañías data-driven, ese proceso del 80-20 se convierte fácilmente en un 40-60. O sea, la mayor parte ya la tiene andada con los datos
y el modelado que tienen que hacer final para la parte de inteligencia artificial es muchísimo menor. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿no? Y desde luego lo de Data Driven, creo que es algo que también es un objetivo muy, muy interesante al margen de que se aborde un proyecto de inteligencia artificial. Esta es una encuesta de McKinsey y aquí se pueden ver algunos datos que son absolutamente extraordinarios. O sea, la capacidad para ganar clientes, para no perderlos y para aumentar la facturación con una compañía data driven no tiene nada que ver con respecto a una compañía que no lo es. Entonces, cosas a tener en cuenta, ¿no? Entonces, el otro segundo motivo que yo veo que es básicamente por qué las compañías no están abordando el principal reto, creo que también es humano y viene muy a colación con esta imagen que la vi hace un montón de años y a mí siempre me encanta, ¿no? Y es que la mayoría de las organizaciones se están ahogando con un volumen de datos crecientes, con cada vez mayor número de fuentes, son cada vez de sitios más raros, se encuentran con un montón de duplicidades, contradicciones en la información, complejidad a todos los niveles. Mucha complejidad, sí. Pero, sin embargo, hablas con ellos y te dicen, mira, hablamos el mes que viene, que ahora mismo no tengo tiempo, tengo tal jaleo, tengo tal complejidad que hablamos el mes que viene. Y tú les dices, es que vengo precisamente a ayudarte con esa complejidad. Y te dicen, no, 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 quita, quita, que yo ahora mismo imposible, ¿eh? Tengo demasiado en el plato, ¿no? Entonces, yo diría que las organizaciones, sobre todo aquellas que se encuentran en muchas fusiones, adquisiciones, que tienen crecimientos rápidos, que tienen aumento de complejidad organizativa, yo diría que son el cóctel perfecto para intentar ser ese data driven, porque esas son las que más se van a beneficiar de poner un poco de orden en cómo gestionan sus datos. Y por otra parte, también tenemos aquellas, evidentemente, que experimentan cosas que, como que hemos comentado antes, ¿no? Pues datos dispersos, silos, interoperabilidad, datos no fiables, que estén centrados en los sistemas y no propiamente en la información que están gestionando. Esos también son candidatos ideales a dar ese salto. Sí, es verdad que lo que dicen muchos consultores o especialistas en datos es que a veces desde negocios hay mucha presión para aprovechar todas estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial o de optimizaciones que se consiguen con automatización, con proyectos de datos, pero luego abren el capó de los datos y ven que el coche sin ese motor no pueden funcionar. Lo siguiente que te quería preguntar es, pues vosotros que trabajáis mucho con este tipo de organizaciones de utilities que hemos descrito, pues compañías de gas, de electricidad, suministradoras de agua, incluso de telecomunicaciones. Para estos, ¿cuáles son los grandes retos que tú estás viendo últimamente para sumarse a esta modernización basada en los datos? Correcto. Yo creo que lo primero es lo que dices tú, es identificar qué hace único a estas empresas, porque entendiendo lo que les hace únicos, entiendes muy fácilmente precisamente cuáles son los retos a los que se ven desafiados, ¿no? Entonces, yo creo que la primera característica es que son sectores muy regulados y son muy regulados no por casualidad, sino porque suelen tener un carácter monopolístico en lo que llamamos la última milla, ¿no? A tu casa llega una compañía, no puedes cambiar de compañía fácilmente. Entonces, cosas como la que suelen hacer es que dicen, bueno, pues la última milla tiene que ser una compañía, pero la comercializadora tiene que ser otra compañía. Entonces, son muy, muy regulados. ¿Eso qué significa? Que son compañías que se tienen que adaptar muy rápidamente a nuevas normativas. Y como cada vez, con perdón, tenemos más políticos y tienen que hacer algo, pues cada vez hay más leyes y cada vez más regulaciones y estas compañías pues se tienen que adaptar. Y eso no se hace fácilmente, y especialmente cuando tienes entornos o ecosistemas orientados a sistemas y no orientados a lo que es el flujo de la información. Sí. El segundo tema que los caracteriza es que, como bien has dicho, son muy grandes y complejos. Sí. Entonces, suelen haber crecido normalmente a base de muchas adquisiciones, muchas fusiones, tienen unos volúmenes de datos gigantescos y los problemas que tienen son aún mayores, con lo cual dices, ¿dónde está la información que a mí me interesa? Esto viene de la compañía A, de la compañía B, esto está en el repositorio C de la compañía D. ¿Dónde está esta información? ¿Esta información es fiable? Entonces, esos son algunos retos por ser tan grandes y complejos. Sí. Otra de las características que tienen es que tienen unas infraestructuras muy extensas y muy grandes y muy costosas.
Y claro, gestionar eficientemente los presupuestos a nivel de P&L de cada uno de estos proyectos, de cada una de esas implantaciones, pues no es nada fácil. Hay muchísima información, mucha información cruzada y es un tema bastante complejo. Lo cuarto diría yo que son compañías que tienden a ser muy estables y predecibles. Y el motivo por ello es precisamente porque necesitan mucho dinero para hacer grandes inversiones. Y para tener mucho dinero necesitan tener muchos accionistas. Los accionistas, para que se queden, les tienen que dar dividendos regulares y ya sabemos que el dinero huye de la inestabilidad, con lo cual tienen que ser muy estables, con lo cual tienen que tener una acción continua de mantenimiento y de mejora de lo que están haciendo de una forma eficiente y con muy poco riesgo. Sí. Y el problema que tienen además es que tienen unos márgenes relativamente bajos y tienen muchísima competencia, con lo cual tienen que hacer las cosas siempre un poco mejor que el que está al lado. Y Sí. eso cuando tienes estos volúmenes no es fácil. Sí, son grandes buques y es verdad que hay veces cuando has mencionado el tema de las regulaciones, que cuando conversas con profesionales que trabajan en este tipo de organizaciones, a veces te dicen, no, es que hay ciertos datos que es que ni siquiera los puedo considerar que son míos, porque quizás son de usuarios. Entonces, muchas veces lo que puedes hacer en proyectos de datos viene definido por lo que te permite la regulación y a veces, pues bueno, temas de seguridad o de gobernanza, es verdad. Y luego todas las que has comentado, pues está claro, son empresas muy grandes, a veces que vienen de una tradición quizá no muy ágil, ¿verdad? Y entonces es difícil. Pero también es verdad que los beneficios pueden ser muy grandes. Sí. Correcto. Y la última diría yo que hacen muy grandes inversiones. Y claro, el hacer muy grandes inversiones significa que es muy arriesgado dónde pones el dinero, con lo cual tienes que acertar muy mucho dónde pones el dinero, porque como no aciertes, pierdes muchísimo dinero. No es aquello de decir como lentejas o como fabada, no, bueno, la diferencia va a ser poca. Aquí es como durante un año o no como. Entonces, necesitan tener una información absolutamente fiable. Y a nivel de información fiable, me gustaría contarte un chascarrillo. ¿Tú has oído alguna vez de este país? No sé si es Venezuela o no. Entre Honduras y Nicaragua. Pues decirte que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, miles de personas invirtieron en fondos de este país. Se dejaron sus fortunas. Hubo hasta cientos de personas que cogieron barcos y decidieron trasladarse a este país. Este país no existe, nunca ha existido. Pero, sin embargo, hubo una orquestación de libros, artículos financieros que crearon la confianza en los mercados, estoy hablando del siglo XIX, de que este país existía y al final el resultado fue pérdida de millones de dinero y mucha gente que llegó a este sitio y literalmente murió. Esto es como el estrecho de Darien. No sé si has oído historias del estrecho de Darien. No lo conocía. Pues esto es selva pura y es casi intransitable ese espacio, ¿no? Entonces, pues si no tienes los datos correctos, no tienes la información correcta, los riesgos son muy altos. Evidentemente, las empresas de utilities no van a tener gente que muera, pero a nivel económico, el impacto puede ser absolutamente tremendo. Claro, sí, esta es otra de las cosas que se comentan siempre en las conversaciones que tienen que ver con inteligencia artificial y con datos. Y es que si los datos no son fiables, no son buenos, no se corresponden a la realidad, pues es que la inteligencia artificial, por muy bueno que sea el algoritmo, por muy bueno que sea el diseño de la automatización o lo que quieras hacer o los insights que quieras aprender o conocer, pues no los vas a tener. Eso es así. Correcto. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cuáles son lo llamo los casos de uso, pero el tipo de proyectos o de aspectos que se pueden desplegar en empresas de utilities que suponen una ganancia basados en datos? Porque, por ejemplo, en la parte industrial, pues hablamos mucho de la automatización de factorías o los gemelos digitales, pero en una empresa de utilities, ¿qué tipo de cosas estáis viendo que se pueden hacer con esta datificación, con estos proyectos de datos? Pues mira, yo te diría que en general, a nivel de todas las compañías tienen para mí 3 grupos, que son cómo puedo ganar más dinero, cómo puedo ahorrar dinero, gastos operativos, y
cuáles son las reglas de juego con las que puedo operar mi negocio. Entonces, si miramos un poco para el tema de las utilities, el primero sería evidentemente cómo puedo hacer mi gestión operativa mucho más eficiente, ¿no? Cómo puedo tener un mayor control sobre mis cuentas de resultados de todo lo que estoy haciendo. Entonces, el primer caso de uso que vemos con bastante frecuencia es una necesidad de monitorización de todo el equipamiento. Y eso es un caso de uso que concretamente ahora está siendo muy popular por la inteligencia artificial, porque sabemos que la inteligencia artificial, si no tiene los datos correctos debajo, los resultados, pues ya sabemos los desastres que se está viendo en prensa. Entonces, con un control exhaustivo de todo lo que está ocurriendo a nivel de tus equipos, pues evidentemente cuando pones a tus IAs a hacer los análisis predictivos de cómo mejorar la vida útil de los equipamientos, cómo puedes alargar esa vida útil, cuándo puedes predecir que va a haber un fallo antes de que ocurra para que puedas hacer la intervención en horas laborables y no por la noche y no en modo crisis y no impactando a tus usuarios, pues eso es extremadamente importante. Sí. Otra de las cosas que es muy en línea es el tema de las infraestructuras. Hay que distinguir entre lo que es el equipamiento, que es como lo que podríamos decir como un data center, los sistemas, y otra cosa son todas las redes vastas que hay por todos los países. Y ya estemos hablando de lo que llamamos grids, redes, canalizaciones, todo básicamente es infraestructura que también necesita ser monitorizada. A mí me gusta mucho un ejemplo de un cliente que tenemos de una energética en California, que lo que está es continuamente vigilando lo que son todos los tendidos eléctricos con drones, porque muchos de esos tendidos eléctricos pasan por bosques. Y una de las grandes causas de incendios en California es precisamente cuando un bosque le cae una rama al tendido eléctrico. De repente crea un cortocircuito, el cortocircuito enciende el árbol y el árbol enciende el bosque. Entonces, con un seguimiento exhaustivo de toda la infraestructura, puedes hacer esas previsiones de en qué momento la vegetación te puede suponer un problema. No solamente eso, sino que hay muchas organizaciones que incluso con inteligencia artificial, igual que hoy en día puedes ver una radiografía y muchas veces puedes decir, oye, esta persona parece que tiene incluso cáncer, una radiografía, porque tiene un machine learning detrás que les permite ese tipo de conocimiento. Lo mismo a nivel de infraestructuras de cuando la vegetación, por ejemplo, puede ser un problema. Pues eso es una monitorización de infraestructura muy importante. Y además, en este caso, muchas veces con la sensorización, pues se obtiene un dato que es muy objetivo, ¿no? O sea, que es directamente, iba a decir, implementable, ¿no? Que se puede poner dentro de un sistema inteligente que te dé este mantenimiento predictivo, ¿no? Exacto. Y además, no perdamos de vista que estas organizaciones tienen muchísimos puntos de control, muchísimos sensores y precisamente esto es una de las características de estas organizaciones. Finalmente, dentro de esta categoría diría que el tercer punto y muy importante es la gestión de activos. Es lo que llamamos literalmente la cuenta de resultados de cada entidad, ¿no? Una variación de un 2 o un 3% de eficiencia en lo que son tus cuentas de resultados por tus activos supone un impacto económico extraordinario. Entonces, un objetivo muy grande es lo que llamamos el gemelo digital de lo que es la infraestructura real, ¿no? Y eso es precisamente un poco a nivel organizativo. Luego, a nivel de generar más revenue, tenemos otros casos de uso que son muy típicos. El primero, evidentemente, suele tener que ver más con tus clientes, que pueden ser o organizaciones o personas. Y en ese sentido es muy interesante porque incluso ahora con la inteligencia artificial lo que estamos pudiendo conseguir son que con esa información que se tiene de la ventana de la izquierda puedes incluso hacer recomendaciones a tus clientes de decir, oye, le puedes incluso mandar un correo electrónico, decir, oye, hemos observado que tiendes a utilizar las lavadoras y los lavavajillas de 6 a 7 de la tarde. Te recomendaría que lo utilizaras a lo mejor 2 horas más tarde porque vas a poder ahorrarte 10 euros en tu factura de la luz. Aquí hay una revolución pendiente, yo creo, ¿no? Por muchas empresas de este tipo, ¿no? Porque esto es un avance pues de cara a los usuarios que es bestial, es muy grande. Es un poco como está pasando también en otro aspecto con la banca, ¿no? Como ya las aplicaciones de banca se convierten un poco en recomendadores financieros, quiero decir, toda esta posibilidad de que no seas simplemente un suministrador, sino que seas algo más, la verdad que es muy interesante. Sí, es muy interesante. Luego lo siguiente es el tema de los chatbots, que es donde viene la generación. Por ejemplo, de
Y aquí, evidentemente, sin unos datos fiables de quién es tu cliente, porque una persona a lo mejor puede improvisar y puede tener una cierta sensibilidad, pero un chatbot funciona con lo que funciona y si tiene los datos erróneos le va a decir cualquier tontería al cliente. Entonces, eso es otra área donde es muy, muy delicado. Otra de las características que tiene el chatbot es que si tú tienes por detrás unos algoritmos identificando cosas interesantes por tus clientes, quieres que todos los canales por los que tú interactúas con ese cliente estén presentes, que es el cuarto punto. La omnicanalidad adquiere cada vez mayor importancia ahora que tenemos inteligencia artificial ayudándonos a hacer recomendaciones, porque eso es lo que nos va a permitir el cross-sell y el upsell, que es lo que nos va a permitir aumentar la facturación. Y luego, finalmente, el tema de facturación predictiva. El tema de la facturación predictiva lo he comentado un poco como un ejemplo. Y luego, finalmente, el tercer punto, que son un poco quién nos establece cómo funciona una organización, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de juego? Y en ese sentido, pues las reglas de juego que nos están viniendo de Europa, pues tiene que ver mucho que ver con sostenibilidad, con lo cual todo lo que es generación de informes es muy crítico. Eso es un caso de uso muy clásico. Otro tiene que ver con todo tipo de previsiones que pueda ocurrir en cualquier tipo de entorno y, por supuesto, los de sostenibilidad clásico, que son la optimización de energía, para el que tienes que tener mucho conocimiento, muchos puntos de control y, por supuesto, la reducción del dióxido de carbono. En este tipo de empresas, además, todo el elemento de sostenibilidad es muy crítico porque son empresas que tienen mucha visibilidad en una sociedad, ¿no? Pues son empresas que normalmente son importantes y el ser capaces de mostrarse como empresas que tienen en cuenta esta sostenibilidad, pues es importante para ellos, sí. Y ya no solamente un tema económico inicial, es que también es un tema de imagen de compañía. De reputación, sí. De reputación corporativa, y eso hace a su vez que si tienes la reputación equivocada tenga un impacto económico posiblemente incluso mayor que lo que te estás ahorrando por la huella de carbono. Sí, porque además, claro, de cara luego a los inversores, ese tipo de cosas se tienen en cuenta. Interesante. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es lo que hace Informática MDM? O sea, ¿cómo lo definirías? ¿Es una plataforma de datos? ¿Es una solución global para la gestión de los datos dentro de grandes organizaciones? ¿Qué es Informática MDM? Yo creo que para entender Informática MDM, creo que primero habría que entender quién es informática realmente. Y Informática es una empresa que nació hace 30 años y cuyo foco era desarrollar utilidades para lo que es la gestión de datos. Por gestión de datos, ¿qué decimos? Pues tú tienes el sistema A, lo tienes que conectar con el sistema B, necesitas una ETL, todo el mundo lo entiende. Tú tienes un CRM y tienes unos datos en otro sistema y los datos no están en el formato adecuado, necesitas unas rutinas de adaptación al CRM. Todo eso más o menos se hacía de forma muy manual hace mucho tiempo, pero como dice la transparencia, ya no estamos en Kansas, ya no tenemos 4 sistemas pelados, tenemos una amalgama de ecosistema, de sistemas por todos lados, de todos los fabricantes, de todas partes. Esto ya no puede ser un proceso manual, esto hay que hacerlo de una forma mucho más automatizada y mucho más controlada. Y aquí es donde viene una empresa como Informática a solucionarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente Informática? Pues Informática cubre un poco todos los aspectos de las cajas que estás viendo arriba, ¿no? Entonces, nos encontramos con que para cada tipo de función que es necesaria a nivel de gestión de datos, tanto lo que es el descubrimiento del datos, que es la primera caja, como lo que tiene que ver con la integración de datos, con lo que tiene que ver con calidad de datos, con lo que es un MDM o incluso gobierno del dato o incluso compartir esos datos con los usuarios que lo necesitan, podemos ver que para cada uno de esos apartados hay múltiples herramientas en el mercado. Entonces, ¿qué ha hecho Informática? Que creo que es absolutamente revolucionario, y es que ha cogido lo mejor de cada una de esas líneas y lo ha unificado en una suite única, que es un poco lo que hizo Microsoft cuando creó el Office 365. Existía el Word, existía el PowerPoint, existía el Excel, y entonces dijo un momento Microsoft, oye, ¿y si hacemos una suite? Pues vendemos todo de una tirada, que cada uno utilice lo que necesite y está absolutamente, completamente cubierto con cualquier necesidad ofimática. Esto es un poco lo que ha hecho Informática, una suite que te cubre de absolutamente cualquier necesidad en tu gestión de datos. Y eso me lleva un poco al tema del MDM,
Porque el MDM es un monstruo un poco distinto al resto de las categorías. Los otros son más técnicos, de que tienes que mover datos de un lado a otro, tienes que limpiar datos, pero el MDM, la función principal del MDM no es solamente unificar datos, sino crear lo que llamamos la verdad única para una compañía. Y pongo un ejemplo. Muchas organizaciones se encuentran con que en el comité directivo de repente el CEO dice quiero ver los resultados de tal cosa y el financiero da un número y el de ventas da otro número y el de marketing da otro número. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un clásico, sí. Entonces, este es el clásico de no están manejando la misma información todos en la organización. Con lo cual, ¿qué es lo que hace el MDM? El MDM se dedica precisamente a eso, a los datos que se consideran críticos dentro de una organización, los unifica y da una versión única para la compañía. Y eso es una disciplina bastante más compleja que las demás porque no solamente es técnica, sino que requiere una serie de procesos y también requiere unas personas que estén continuamente curando los datos para asegurar que los datos son los que la organización necesita y son los mejores datos y más fiables. Con lo cual, digamos que para mí personalmente es un poco la corona de las herramientas de gestión de datos, porque necesita ETL, necesitas extraer los datos, necesitas hacer el descubrimiento, necesitas aplicarle calidad, necesitas tener un poco de gobierno, porque necesitas saber en qué momento se cambió un dato, por qué se cambió un dato, quién autorizó el cambio del dato, para que ese sea el dato oficial para la compañía. Y luego, finalmente, tienes que compartir ese dato con todo el mundo en la compañía. Sí, entonces, porque a veces incluso en las compañías, pues distintos departamentos o distintas unidades de negocio, o puede ser que incluso distintas filiales o sedes de la compañía estén llamando de distinta manera a un mismo dato o estén llamando igual a datos que son distintos entre uno y otro, ¿no? Esto sucede a veces, sí. Incluso sin ir tan lejos, te puedes encontrar con que tienes dos instancias de SAP que más o menos utilizan los mismos datos, pero los metadatos que identifican esos datos son ligeramente distintos. Entonces, cuando tú tiendes a unificarlo, de repente dices, anda, si la información no me coincide, me está cogiendo datos de un lado, pero el otro lo está ignorando, porque no está identificando que es el mismo dato que lo tiene que unificar. Yeah. Entonces, en esencia, lo que son las reglas de unificación de datos no son del todo transparentes. Esta transparencia que te he puesto, pues es un poco la suite que te comentaba antes y creo que quería ponerla especialmente porque una de las cosas donde informática ha puesto muchísimo foco es la palabra esta, CLAIRE. CLAIRE es la inteligencia artificial que está embebida dentro de la propia plataforma y esto es algo que hasta ahora pues muy pocas compañías habían podido hacer y es tener un montón de subrutinas que te ayudan en lo que es la gestión del dato. Y otras características. Y en la estandarización también, ¿no? En esto que comentábamos. Correcto. Y además tiene incluso hasta un chat, una especie de chat GPT que le llaman Clark GPT, básicamente con el que puedes hablar en lenguaje natural para pedirle cualquier cosa relacionada con la suite. Con lo cual es una cosa bastante potente y sobre todo con muchísimos algoritmos para acelerar el cómo se hacen las cosas. O sea, entonces, que ese es el elemento clave, ¿no? Efectivamente. Entonces, volviendo al tema del MDM, simplemente la transparencia que puedes ver es pues un poco lo que hace el MDM, ¿no? Unifica todas las fuentes de todos los sistemas que puede tener información crítica para la compañía y esa información le da sentido y garantiza que esa información está siempre vigente. Con lo cual, a la hora de buscar esa información, tienes dos opciones. Si tú eres un usuario del CRM, puedes hacer que el MDM actualiza el CRM con la información pertinente, con lo cual tú sigues utilizando tu CRM y no necesitas saber de que hay un MDM en la compañía. O puede ser un usuario que no tiene sus sistemas actualizados, dice, bueno, pero al menos sé que si me voy al MDM, en el MDM voy a encontrar la información correcta, que es la que gestiona y la que utiliza la compañía. Ya. Pero no tocas el dato fuente, ¿o sí? Bueno, el dato que se considera lo que llamamos el golden record en la terminología del MDM. Uh-huh. Vamos. Sí, quería saber perdona. Muy fugazmente qué es lo que está haciendo informática distinta a nivel de MDM, a nivel del sector, ¿no? Y lo primero es que yo creo que lo primero que ha intentado hacer es reducir el riesgo de este tipo de proyectos. Estos proyectos han sido tradicionalmente muy complejos y evidentemente era importante el poder reducirlos, ¿no? Entonces, lo primero, evidentemente, es tener el conocimiento y toda la funcionalidad necesaria para poder abordar cualquier tipo de caso de uso que pueda necesitar el cliente, ¿no?
Esta es la parte de que diríamos de consultoría que es tan importante, ¿no? Porque aunque la solución sea muy poderosa, si luego no hay una consultoría que te ayuda a implementarla, a desplegarla y a ponerla en funcionamiento, pues es complicado, ¿verdad? Correcto. Luego, lo segundo que creo que quita mucho riesgo a este tipo de proyectos es que Informática lleva ya casi 20 años haciendo MDMs. Durante estos últimos 20 años ha sido el número uno según todos los analistas, ahí no hay ningún tipo de duda, y es el que tiene mayor cuota de mercado. Y esto dices, bueno, pues está bien trabajar con el que tiene mayor cuota de mercado, pero el impacto que tiene esto es que encuentras profesionales en España, en Italia, en Alemania, en China, en Japón, en cualquier parte del mundo. Y si te vas a otros fabricantes, pues corres el riesgo de no encontrar talento. Con lo cual, pues evidentemente dar un proyecto es muchísimo más complejo. Por supuesto, la base de datos de conocimiento también es mucho más extensa. Otra de las cosas en las que se ha hecho mucho foco en la última implementación es una interfaz muy moderno donde no se requiere programación, sino que sea todo low code, no code. Sí, es no code. Sí, y la importancia de esto es que esto permite que los usuarios de negocio tengan el poder para hacer modificaciones de negocio mucho más rápidamente. Tradicionalmente, los sistemas, si los tiene que hacer la adaptación el equipo de IT, pues te pueden decir, bueno, igual tengo tiempo dentro de 6 meses. Pero claro, el negocio dice, es que yo a lo mejor dentro de 6 meses ya esta oportunidad de negocio ya no la tengo. Con lo cual, ese poder pues permite lo que llamamos un time to market muy rápido. Sí, esta es Y una de pues las grandes tendencias, el no-code. Lo que pasa que también, pues bueno, no está exenta de polémicas, ¿no? Porque hay veces que cuando hablamos de estos citizen developers o citizen data scientists, hay veces que a los científicos de datos a veces pues un poco como que se ponen nerviosos cuando ven este tipo de cosas, pero es una de las grandes tendencias. sí, pero incluso a los data scientists les interesa este tipo de low-code, no-code porque no tienen que depender del equipo de IT para ellos hacer su trabajo. Sí, sí, sí. Lo segundo es que lo que buscamos ser es un partner de confianza y lo primero y más importante es que tenemos resultados probados y con ROIs muy buenos, con lo cual esto siempre es muy interesante, ¿no? Luego, el tema de la asistencia de inteligencia artificial que tiene la plataforma actualmente, pues con respecto a la versión anterior que teníamos, estamos viendo unas mejoras para los usuarios de 10 por en eficiencia y eso es bastante alto. Luego, evidentemente, es una solución SaaS pura, con lo cual tienes escalabilidad, rendimiento y, sobre todo, el que sea orientada a microservicios, lo que te permite es un mantenimiento sin tiempos de parada y poder. Y, finalmente, el tema de que esté preparada para el futuro, ¿no? Que puedas abordar cualquier caso de uso hoy, mañana, y si el día de mañana cambias tus plataformas, como el sistema está continuamente evolucionando, continuamente adaptándose, continuamente actualizándose, siempre estás preparado para cualquier tecnología y cualquier caso de uso. Qué interesante. ¿Vale? ¿Qué te parece si lo que vemos es algunos ejemplos de compañías con las que hayáis trabajado para, pues yo creo que esto es una de las maneras mejores, ¿no? De mostrarle a los que nos estén viendo hoy en este webinar, pues el tipo de ganancias que pueden obtener las compañías cuando adoptan vuestra tecnología. Perfecto. Mira, un primer cliente que me gusta compartir es Shell. Shell, como toda organización gigantesca, el problema que tenía era no tenían los mismos datos en todos los países. Luego tenían algunos gerentes que se han ido desplazando por los distintos países acostumbrados a tener determinados sistemas, determinadas informaciones y se encontraban con que la gestión era absolutamente una locura. Aparte que Shell también es una organización que ha crecido a base de muchas adquisiciones, de comprar muchas compañías. Este es otro de los problemas también, cuando son organizaciones que han ido comprando empresas, el integrarlas a veces es complejo también. Correcto. Y Shell concretamente es una empresa que me resulta muy interesante porque uno de los casos de uso que ya ha puesto en marcha, teniendo la información más fiable, tienen con inteligencia artificial, han puesto a detectar emisiones de gases en su infraestructura de forma proactiva con rutinas de inteligencia artificial a base de observar determinados parámetros y darle toda esa información a una IA, porque una IA lo que mejor hace es aprender de muchísima información muy rápidamente y extraer conclusiones una vez que la has entrenado adecuadamente. Y eso es un caso de uso que me parece francamente bonito que está haciendo Shell. Qué interesante, además. Sí, otra compañía es Schlumberg.
Schlumberg es una empresa que a lo mejor no es muy conocida en España, pero es muy conocida en Europa. Desde luego, al que trabaja en una empresa de utilities seguro que sabe quién es Schlumberg. Schlumberg se dedica a hacer sobre todo pozos petrolíferos e instalaciones eólicas en el mar. Y uno de los problemas que tenían es que ellos normalmente trabajan para las empresas de utilities, pero se encontraban con que a la hora de dar presupuestos y hacer una estimación y un proyecto para un cliente, no tenían buena información de cuánto realmente costaba un proyecto en sí. Con lo cual empezaron con un MDM para gestión de activos, han ido desarrollando un montón de dominios más, actualmente creo que tienen como 17 o 23, no sabría decirte cuántos, pero han llegado a un punto del conocimiento tal de cliente que cuando sale a adjudicación un proyecto de estas características son los primeros en presentar un presupuesto bastante fiable y hasta el punto que incluso han cambiado su modelo de negocio. Ya no solamente hacen la implantación de estas instalaciones tan complejas, sino que incluso le ofrecen la posibilidad al cliente de gestionarla ellos mismos con un coste por uso, porque tienen ese control de lo que son el P&L de cada una de esas instalaciones al dedillo, con lo cual es un ejemplo de ahorro de costos extraordinarios, que incluso ofreciéndolo como un servicio, a las utilities les sale más barato que a tenerlo ellos propios en propiedad. Sí, entre los casos de uso que estuve viendo de empresas que habían implantado vuestras soluciones, pues había, iba a decir, no muchas, pero sí había bastantes en las que se habían conseguido estos cambios de modelos de venta de tradicional al pago por uso, ¿no? Correcto. Mira, este es otro ejemplo, un muy buen ejemplo en esa línea, Schneider Electric. Schneider Electric, creo que todo el mundo conoce los enchufes de Schneider Electric. Lo que puede que no todo el mundo conozca es que tienen también un montón de maquinaria industrial muy grande, muy compleja, instalada por muchas partes del mundo y mueven mucho dinero con esa división. Y uno de los problemas que se encontraron es que dijeron, solamente tenemos un 15% de la planta de sistemas que hemos vendido con mantenimiento contratado. Si fuéramos capaces solamente de subir un 5%, el aumento en facturación nos compensaría cualquier proyecto. Os puedo decir que han subido bastante más del 5% una vez que empezaron a normalizar y tener controlados los activos de esa instrumentación cara y compleja, hasta el punto que también han dado ese siguiente paso que tú comentabas, que es que han cambiado su modelo de venta y ahora muchas de esas maquinarias complejas ya no las venden como CAPEX, las venden como Sí, OPEX. las alquilan, claro, porque han aprendido cuánto les va a costar exactamente el desplegar la máquina y el coste como si fuera un servicio, claro, interesante. Correcto, tienen controlados dónde tienen los inventarios para los repuestos, tienen controlados dónde tienen las personas, que es una parte muy importante, y tienen absolutamente lo que llamamos el digital twin de lo que es el activo completo. Y eso lo que les permite, evidentemente, es tener una rapidez de reacción extraordinaria. Me llamó mucho la atención un caso que no vamos a ver hoy, pero era un fabricante de turbinas para aviones que había pasado del modelo de vender directamente la turbina a que era capaz de venderlo por horas de uso. Esto es muy interesante, sí. Sí, ese es General Electric y la verdad es que es un caso muy bonito. Y es el mismo ejemplo de pasar de CAPEX a OPEX y venderlo de una forma distinta y ahorrarle dinero a sus clientes. Lo que ahora te preguntaría es un poco para hacerse una idea de cómo es el despliegue de vuestras soluciones, pues cómo son los proyectos cuando se trabaja con informática, con vuestro MDM. ¿Cuál es la hoja de ruta? No te iba a decir habitual porque estas empresas son cada una muy, muy distintas una de otra, pero sí que nos pusieras un poco en contexto este tipo de cosas, cómo las lleváis a cabo. A ver, lo primero es que nosotros somos esencialmente un fabricante de tecnología y no un implantador de proyecto. Con ello, ¿qué estoy diciendo? Nosotros, si bien tenemos un equipo de servicios profesionales, realmente los proyectos los suelen implantar los grandes integradores. Grandes integradores. Los sospechosos habituales, para que nos entendamos. Y estos sospechosos habituales, pues trabajan muy íntimamente con nosotros, tienen grandes equipos formados en nuestra tecnología y típicamente lo que nosotros solemos recomendar es que el cliente contrate unas jornadas de apoyo nuestras para que complementemos al integrador.
Entonces, garantizamos de que ponemos, pues evidentemente, las mejores prácticas, que si hay cualquier tipo de problema, evidentemente podemos intervenir, podemos facilitar la cosa. Hay algunos casos en los que algún cliente nos ha dicho, oye, yo quiero que vosotros seáis el implementador. Esto nos ocurrió, por ejemplo, con el Banco de Costa Rica. Entonces, un cliente como ese, ¿cuál sería la hoja de ruta típica? Pues una hoja de ruta sería más o menos, se suele empezar siempre un proyecto con una primera fase de análisis. La fase de análisis suele durar entre 1 y 2 meses si las cosas van bien. Y no es un cliente que, vamos a ver, que tiene demasiadas guerras internas políticas, si me entiendes. Entonces, en este mes de análisis lo que se identifica es un poco cuál es el objetivo, cómo se puede romper ese objetivo en distintas fases y establecer una hoja de ruta que suele durar varios años, aunque se identifica normalmente lo que llamamos una hoja de ruta de quick wins, con lo cual haces un quick win, das el salto a otro, cuando tienes el otro estabilizado, das al siguiente. Luego también identificas qué procesos dentro de la compañía hay que mejorar para que realmente tenga sentido implantar una herramienta, porque... O sea, que si hacéis una consultoría o una preconsultoría. Podríamos llegar a hacer una preconsultoría de qué procesos y qué personas se tienen que formar en esta herramienta para que se puedan llegar a esos objetivos. Y eso establece un poco lo que es esa fase de análisis. Y luego ya la segunda fase ya es propiamente tal la implementación. Y una de las grandes bondades que tiene la plataforma nueva que tenemos ahora es que tiene muchísimos aceleradores, muchísimos modelados de datos de muchísimos tipos de clientes, entre ellos Utilis más que ninguno, porque son clientes muy queridos por nosotros. Y precisamente lo que nos permite es poner en marcha un proyecto muy rápidamente, un proyecto de MMD. Tradicionalmente, si estamos hablando de hace 5 años, cualquier solución legacy, un proyecto de MMD podía tardar entre 1 año y medio y 3 años en ponerse en marcha. Y esto es una locura. Entonces, hoy en día, con la solución SaaS y los aceleradores, somos capaces de hacerlo en 2-3 meses y la cosa va muy bien. Y bueno, pues se puede retrasar a 4, 5, 6 si es una organización que tiene una mayor envergadura. Pero ese es el primer caso de uso. Una vez que el primer caso de uso está puesto en marcha, el primer quick win, ¿no? Es la primera victoria. El cliente ya es la churrera, es darle al botón y como ya tienen los datos, es empezar a la última parte. Con lo cual aquello empieza a fluir muy, muy, muy rápidamente. Y tenemos algunos clientes que en un año ya tienen en marcha incluso 4 casos de uso, con lo cual eso es algo extraordinario. Qué bien. David, nos estamos quedando ya casi sin tiempo. ¿Qué consejos darías a las organizaciones o a los profesionales de datos que están dentro de este tipo de empresas? ¿Qué deberían empezar a pensar mañana para mejorar sus organizaciones o cuál es ese cambio de chip que a veces les cuesta hacer? Quizás es lo que has dicho al principio, ¿no? Vamos a intentar no estar en 1000 guerras y 1000 proyectos, sino empezar a trabajar desde la base. ¿Qué les dirías? Pues lo primero que diría es que tanto si lo que quieren arrancar es un proyecto de IA como simplemente ser una organización de data driven, que para mí es un requisito previo a arrancar un proyecto de IA, los beneficios están ahí. Entonces, el retorno lo van a conseguir. Que deberían perseguir ese retorno y deberían buscar si ese retorno tiene sentido. Lo segundo que diría es que desafortunadamente no es una varita mágica. Entonces, va a llevar un esfuerzo, va a llevar un tiempo, pero la recompensa está ahí y merece la pena, ciertamente merece la pena. Lo tercero que diría es que para superar estos obstáculos con los que se van a encontrar, porque se van a encontrar obstáculos, lo que tienen que hacer es, lo que yo recomiendo siempre que hagan, es un estudio de TCO. Si hago este proyecto, ¿qué beneficio voy a obtener? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a tardar en rentabilizar esta inversión? Y eso es, para mí, extremadamente importante, porque eso les fija una diana del dinero que pueden ganar, pero lo más importante es que les da una idea de lo que yo llamo el lucro cesante. Es cada día que pasa que mi organización no es así, ¿cuánto dinero estoy perdiendo? ¿Cuánto dinero es algo que voy a tener que justificar a final de año a mi director porque no estoy consiguiendo estos resultados? Si muchas organizaciones en sus juntas de accionistas dicen, este año me he comprometido a subir la facturación un 5%. Pues si pones en marcha un proyecto de estos, difícil es que no superes el 5%. O sea, difícil es que no lo superes, perdón. Porque
vas a mejorar tanto tu operativa como compañía que es muy fácil que superes esas cantidades, porque vas a hacer cosas mucho más eficientes, vas a generar muchísimo más clientes. Entonces, haz un ejercicio para ver lo que te cuesta, porque si no corremos el riesgo de la parálisis porque me da miedo, porque tengo demasiado trabajo ahora, pero merece la pena. Y quizás lo último que diría es encontrar un partner que sea de confianza. En informática llevamos mucho tiempo haciendo esto y hemos conseguido resultados muy interesantes para muchas compañías. Y desde luego les invitaría a que tuviéramos una conversación y veamos cómo les podemos ayudar con esas iniciativas. Porque al final de lo que se trata es de lo que dije antes, es generar más dinero, ser más eficiente en cómo lo hago y que los que establecen las reglas de juego no me mareen demasiado. Y si me marean, que esté listo para cambiar muy rápidamente y que no me impacte. Qué bueno, pues no le puedo poner ni una coma a lo que has dicho de el consejo de no solo pensar en lo que vas a ganar, sino lo que estás dejando de ganar por no hacerlo. Me parece muy buena esa manera de verlo. Por supuesto, deciros a los que nos estáis escuchando que podéis contactar con David, con David Ruiz de Informática para cualquier duda que tengáis, y también si nos la hacéis llegar a través de Silicon, pues se la redirigimos a David o al resto de los profesionales de informática. Muchísimas gracias, David. La verdad es que ha sido muy interesante conocer vuestra solución y también vuestra manera de ayudar a estas grandes empresas de utilities que son tan peculiares y que pueden sacar tantísimo provecho de estas plataformas de datos y de la inteligencia artificial. Y nada, muchísimas gracias. Espero que nos veamos por aquí pronto en Silicon España. Estupendo, gracias. Hasta pronto, David.